Bendito sea el Señor. Cuando ruja el mar, dice, sé tú mi ancla. Y es que el don de fe es fundamental para enfrentar las tormentas. Ahorita vamos a ver de eso. Esta canción dice varias cosas. Una es esta que acabo de mencionar. En medio de las tormentas, Él será nuestra ancla. Pero dice otra cosa. Habla de la fe y cuando acabe la fe, cuando se me vaya la fe, dice, sé tú mi esperanza. Y es que ahorita vamos a ver que la fe y la esperanza están estrictamente relacionadas. Total y absolutamente relacionadas, solo que la fe tiene un momento y la esperanza tiene otro momento. Habla de otro detalle, esta alabanza, que tiene que ver con, vamos a ver, uno, estoy olvidando el tercer detalle que les quería mencionar. Uno es este de la relación, la fe y la esperanza. Dos, el tema de las tormentas. Y bueno, olvidé el tercer aspecto que les quería indicar. No lo anoté y lo olvidé, pero quise que Oki entonara nuevamente esta alabanza porque estrictamente habla de fe. Porque estrictamente, ya recordé el tercer aspecto. Y es, sé que tú cumplirás tu palabra. Y eso es fundamental también para el don de fe. Es fundamental, es casi el centro del don de fe. El creer que Dios cumple su palabra. Vamos a comenzar con el tema, rescatando estos tres detalles que vamos a ir viendo durante la prédica. Vamos a comenzar a desarrollar el tema, pero no directo al don de fe, sino vamos a comenzar con la fe, porque para llegar al don de fe, primero hay que fundamentar la fe. La fe es un tema del que se nos habla en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El tema de la fe está en toda la Biblia, en todos los libros, en todo el proceso de tapa a tapa en la Biblia, se está hablando de la fe. Pero tanto se habla de la fe que el Señor se cuidó de que la fe fuese definida y nos la define en Hebreos 11:1. Ese es un pasaje que nosotros todos conocemos, hemos escuchado hablar de él, lo hemos leído, lo hemos usado, hemos escuchado muchas prédicas sobre el tema y usando este pasaje. Esa definición de fe que está en pasaje sobre uno, dice, Hebreos 11:1, perdón, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí es donde es importante destacar el tema de la fe. Es pues la fe, les vuelvo a leer, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Eso nos está diciendo que la fe es hoy, que la manifestación de fe es hoy. En este momento yo tengo fe, yo tengo la certeza de lo que espero. La fe no es un asunto de que, bueno, yo creo que a futuro el Señor, es hoy. La fe hoy se hace patente, se hace real. Es un tema de creer antes de ver. La fe es lo que hace que aquello en lo que yo creo se materialice después. O sea, la fe da la sustancia necesaria para que las cosas se materialicen después. Eso es fundamental. Y miren lo que les estoy mencionando. La fe es algo en lo que tú y yo creemos, pero no se ha materializado. La fe brinda la sustancia para que eso se materialice por medio de la obra que Dios hace, por medio de
la manifestación de Dios cuando tú y yo actuamos en fe. Movemos los cielos. Dios gira instrucciones, los ángeles se mueven y las cosas se manifiestan. La sustancia se hace real. La fe es la sustancia que hace real las cosas. Ahora, cuando la fe pasa al punto de hacer la proyección a futuro, pasa a ser esperanza. Están íntimamente ligadas las dos cosas, la fe y la esperanza. Yo creo que Dios me va a bendecir con X o con Y cosa. Ese me va, pasó de fe a esperanza. Siempre sigue siendo fe, pero tengo la esperanza de que se concrete en el futuro. Entonces, la manifestación de la fe es hoy. Hoy yo actúo en fe. En este momento acciono la fe. No es un asunto futurista la fe. La fe es hoy. La fe como tal es hoy, es en este momento. Luego las cosas por medio de mi fe se manifiestan, Dios las hace y eso se relaciona con esperanza. Entonces, iniciando, nuestra fe es un asunto que manifestamos hoy. Y vuelvo a leerle, entonces, para que usted comprenda y le dé sentido a este versículo que a veces uno lo siente muy abstracto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es hoy. La convicción de lo que no se ve. No existe, no se ha hecho, pero si yo actúo en fe, la fe da la sustancia necesaria para que eso se efectúe. Eso es lo que te está diciendo ese versículo. Ok, sentado lo que es fe, la definición de lo que es fe, tenemos que entender un detalle muy importante. Dice la palabra en Hebreos 11:6, de ahí donde estamos, váyase 5 versículos adelante, dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entendiendo la fe de la manera en que la hemos definido y explicado, esa fe actuada, activada, para decirlo en esos términos, activada de la forma en que hemos dicho, donde yo manifiesto hoy que creo lo que Dios está diciendo, es un aspecto que agrada a Dios, así como lo está diciendo este versículo un poquito más adelante del 11:1, el 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces entendamos un detalle. La fe es por medio de lo cual nosotros agradamos a Dios. O sea, tu accionar en fe, accionando la fe hoy, creyendo usted hoy lo que Dios está diciendo, usted pasa al punto en el que Dios se agrada con lo que usted dice, con lo que usted cree, como usted y yo, para no salirme del saco yo también, como nosotros accionamos y creemos en lo que Él dice. Y eso agrada a Dios. Yo me imagino a Dios con una gran sonrisa, viendo el accionar de los hijos de Dios. Él se agrada. Por eso esa bendición que damos nosotros, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, significa que Él se sonría, que Él se carcajee, que Él se alegre de tu accionar. Ok, entonces tenemos la definición de la fe y tenemos que con la fe agradamos a Dios. Ahora, vaya usted conmigo a Romanos 12:3, nos vamos a encontrar otro detalle, un detalle muy interesante. Romanos 12:3, ese pasaje nos está diciendo algo fundamental, en lo cual algunos teólogos se pasan un poquito en la explicación, y ahorita lo vamos a ver para que usted entienda a qué corresponde. Romanos 12, capítulo 12, versículo 3 dice, Pablo está hablando de ser
un sacrificio vivo ante Dios y de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios y de no conformarnos a este siglo, dice. Y en el versículo 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, sintámonos nosotros parte de eso entonces, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este versículo nos enseña que a cada uno Dios nos ha dado una medida de fe. Es decir, a cada ser, dicen algunos teólogos, aquí es donde hay alguna interpretación diferente. Algunos dicen, mire, eso es solo para los cristianos, y otros teólogos dicen, es para todo ser humano. Dicen, entonces, a todo ser humano le fue dada cierta medida de fe. Otros dicen, no, esto es para los que han creído, porque se necesita fe para creer. Y esa es cierto, se necesita fe para creer porque yo no vi a Cristo, nunca he visto a Dios, y entonces con él todo es por fe. Lo mismo le ha sucedido a usted. El único que le vio las faldas al Señor fue Moisés, y Dios le dejó verle las faldas nada más de sus vestiduras. Pero nosotros no hemos visto a Dios ni vimos a Cristo tampoco en su ministerio terrenal, y todo lo hacemos por fe. Lo cierto del caso, independientemente si es a todo ser al nacer o al ser enviado a la tierra o a los que creen que les da una porción de fe, lo cierto es que tenemos una medida de fe. Dios tiene una gran fuente de fe inagotable, y cada uno de nosotros de esa fuente de fe recibe una medida de fe. A cada uno, dice, le fue dada, vuelvo a leer, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Estoy leyendo en versión Reina Valera. Dios repartió a cada uno una medida de fe. Entonces, tenemos la definición de fe, tenemos que con la fe agradamos a Dios y que Dios nos ha dado una medida de fe. Quiere decir que esa medida de fe que Dios nos dio, tenemos que usarla para agradarlo a Él. Y esa medida de fe, tú y yo la tenemos que incrementar. Dios pone el principio, pone el fundamento, pone la base. Y ahora sí dice, ahí tiene todo lo que usted necesita, hágala aumentar. ¿Cómo la hacemos aumentar? En comunión con Él, con la dirección del Espíritu Santo, haciendo lectura de la palabra y en oración y alabanza al Señor. Esa fe va creciendo. Ahora, también dice la palabra otro detalle. Vaya conmigo a Efesios 2, versículos 8 y 9. Estamos hablando solo de la fe, no estamos hablando aún del don de fe. Efesios 2, un poquito adelante de donde estábamos, pasa a Corintios, pasa a Gálatas y está en Efesios. Efesios 2, 8 y 9 dice lo siguiente. Este pasaje del capítulo 2 está hablando de la gracia por medio de la fe. O sea, del regalo de Dios por el que usted no hace nada, que viene por medio de la fe. Eso es la gracia, es un regalo de Dios. Usted no tiene que esforzarse para nada, Dios se lo regala. No tiene que hacer nada para que Dios se lo dé. Y tiene que ver con la salvación, por supuesto. Estos versículos 8 y 9 dicen, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. O sea, hay una medida de fe. Entonces, esa medida de fe la usamos para creer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Tanto la salvación como la fe es un regalo de Dios. Ya vimos que Dios nos da una medida de fe. Entonces, las dos cosas nos las da Dios. Fíjense y vayamos entendiendo cómo nosotros no hacemos nada. Todo lo pone Dios. Y después de que Él lo pone, lo tenemos que usar.
pero para iniciar el principio de todo, es Dios quien lo pone, es Dios quien lo hace. No tenemos que gloriarnos ninguno de nosotros. ¿Qué carga? Yo tengo fe. ¿Cuál yo tengo fe si te la dio Dios? Ahora sí, hágala crecer. Y al hacerla crecer, entonces gloríese en la fe que usted está manifestando en Dios. Pero no en el comienzo lo hace Dios. Y sigo leyendo el 9, no por obras para que nadie se gloríe. En realidad el importante es el 8. Entonces, tenemos que la fe la activamos hoy, es algo que hacemos hoy, por definición, así está. Es necesaria para agradar a Dios. A todos se nos ha dado una medida de fe y la fe la usamos para salvación. Porque por gracia sois salvos. No, vamos a ver, por medio de la fe. Que por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces la fe nos ayuda para salvación. Hasta aquí nosotros tenemos una serie de fundamentos sobre qué es la fe, para qué nos sirve, quién nos la dio, cómo le agradamos a Dios con ella, cómo la ejercitamos hoy. Yo tengo que declararla hoy, no es un tema futuro. Tendemos a meter en nuestra mente que la fe es un tema futuro. No, la fe es hoy. Esos aspectos son importantes para entender lo que es fe. Ahora, recibimos una medida de fe. Con la fe agradamos a Dios. Pero el crecimiento de la fe es un fruto del Espíritu en ti. Esto lo confirma Gálatas 5, 22 y 23 cuando habla de los frutos del Espíritu. Vaya ahí a Gálatas. Una carta atrás de donde estábamos en Efesios. Gálatas 5, 22 y 23. Tú tienes fe. Dios puso una medida de fe. Y nosotros tenemos que preocuparnos de que crezca. Ese crecimiento de la fe va en relación con el Espíritu. Dice, más el fruto, 5:22 en Gálatas, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este tema de contra tales cosas no hay ley es interesante, pero no nos vamos a meter en eso aquí. Lo que interesa es rescatar el punto que es una parte del fruto del Espíritu Santo en ti. Entonces, Dios pone una medida de fe y esa medida de fe debe crecer en relación con el Espíritu Santo, en comunión con el Espíritu Santo. Ese fruto de la fe va a crecer porque es un fruto del Espíritu en ti. Entonces tu fe crecerá conforme le des espacio al Espíritu Santo para que lo haga. Recuerde lo siguiente, y esto es interesante en materia del fruto para que lo comprendamos en ese dibujito, en esa expresión que nos hace Dios, nos lo hace Cristo sobre el fruto en relación con la enseñanza de la vid y los pámpanos, o la vid y las ramas. El Señor dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, o ustedes son las ramas. La rama que no dé fruto, la cortará. Qué interesante esto, porque el fruto lo debemos dar nosotros. Salvo pocas excepciones que yo conozco, en los árboles los frutos crecen en las ramas, siempre. Solo el cacao, y no sé si hay algún otro fruto, pero yo sí conozco el cacao, el fruto también crece en el... Y tomando eso, la vid, yo soy la base del árbol, yo soy la base de la planta, y ustedes son
las ramas. Y las ramas que no den fruto son cortadas. O sea, que el fruto está en las ramas. Nosotros somos las ramas, nosotros llevamos el fruto. Y usted hace crecer el fruto en comunión con el Espíritu Santo según esto que estamos viendo en Gálatas. Previo a eso, la carta a los Gálatas está hablando del fruto de la carne y diciendo todo lo que son los frutos de la carne, termina y dice, más el fruto del Espíritu, y entonces describe lo que es el fruto del Espíritu. Uno de esos es fe. Ese es un fruto. Entonces que nosotros, como ramas adheridas a la vid, debemos dar el fruto. Nosotros lo damos. Y como aquí está diciendo que es del Espíritu, pues lo damos en comunión con el Espíritu Santo. De esa manera lo logramos, de esa manera lo hacemos. Entonces, si queremos resumir lo que hemos visto de la fe, vamos a ver. Hay una medida de fe que nos es dada a todos. Esa fe la hacemos efectiva de momento, de lo contrario se convierte en esperanza. Las dos cosas van muy relacionadas. Con la fe agradamos a Dios. La fe nos sirve para salvación y es un fruto del Espíritu en nosotros que en relación con el Espíritu Santo nosotros la hacemos crecer. Y es que para efectos del don de fe debemos hacerla crecer. Es necesario hacerla crecer. Es necesario crecer en fe, aún agradando más a Dios cada día. Ahora, habiendo sentado esa base, habiendo entendido todas estas cosas, hay algunas más posiblemente en la palabra que yo no quise usar para no hacer muy extensa esta parte. Sin embargo, ahora tomemos esto para hablar del don de fe. A ver, ¿cuál es la diferencia entre tener fe y el don de fe? Todos tenemos medida de fe, todos tenemos que hacerla crecer. Pero aquel que ejerce el don de fe, aquel al cual el Señor le ha dado ese don de fe, y quiero decirle, antes de entrar a explicarlo, como lo hemos visto en todos los demás dones, todos tenemos algo de esto. Todos tenemos algo del don de fe. Todos tenemos en algún momento el ejercicio del don de la fe. Usted podrá decir, no, es que yo no tengo ese don. No, en algún momento, como es un don del Espíritu, el Espíritu Santo te usa con el don. Hay algunos que lo tienen permanente, pero vienen oleadas en las cuales el Espíritu Santo te toma y te hace usar el don, te mete en esa dimensión, en la línea del don de fe y en la corriente del don de fe, esa es la palabra que estaba buscando, en la corriente del Espíritu Santo y te hace usar el don de fe, porque es un arrebato, es un momento en que el Espíritu Santo te usa. Como les digo, todos lo tenemos, todos tenemos fe como una medida, pero hay momentos en que se incrementa sobrenaturalmente la fe. Hay algunos que se mueven constantemente en esa dimensión. Han logrado madurar a tal punto que el don de fe es manifiesto en la persona y se mantienen constantes con esa creencia en la palabra de Dios. Y aquí es donde vamos a otro de los aspectos de los que hablaba la canción. Yo creo que tú cumplirás tu palabra, decía la canción que nos volvió a cantar Oki. Y es que quien experimenta el don de fe, experimenta la habilidad sobrenatural para creer en Dios sin reserva alguna. Por eso es importante lo que decía la canción. Yo creo que tú cumplirás tu palabra. Cuando se manifiesta el don de fe, el creyente que tiene el don de fe, tiene la habilidad sobrenatural para creer en Dios sin reserva alguna, sin ninguna duda. Nosotros con nuestra medida de fe, el problema que tenemos es que a veces declaramos la palabra, creemos en lo que Dios dice, pero inmediatamente vienen las dudas
y nos asaltan y nos roban la promesa de Dios en nuestro corazón, porque se aparece la duda. Entonces, el don de fe tiene también la habilidad sobrenatural de vencer la incredulidad. Dos aspectos fundamentales: es creerle a Dios sin reserva y vencer la incredulidad. Y la tercera característica, todas relacionadas, es la habilidad sobrenatural para enfrentar con esas dos anteriores, de creerle a Dios lo que Él dice, de vencer la incredulidad. La tercera es la habilidad sobrenatural para enfrentar circunstancias adversas, confiando en la palabra de Dios. Decía la canción que aunque me falte la fe, aunque se me vaya la fe, dice, que tú seas mi ancla. Allí en la canción estaban los tres aspectos estos del don sobrenatural de fe, de esa habilidad sobrenatural, del don de fe. Entonces tenemos tres cosas: creerle a Dios sin reserva, vencer la incredulidad y, tercero, con ello enfrentar cualquier tormenta que se presente. El don de fe se manifiesta especialmente en momentos en los cuales estamos enfrentando una dificultad, enfrentamos una tormenta, enfrentamos una enfermedad, etc. Ahí se manifiesta el don de fe, especialmente en circunstancias como esas. Es cuando esa oleada del Espíritu Santo, ese tsunami del Espíritu Santo, para que usted lo vea en esos términos, una ola alta, 25, 40 metros de altura, como son los tsunamis a veces, que te toma y te lleva, te mete en la corriente del Espíritu Santo para enfrentar cualquier situación, para decir, Dios dice esto y yo lo creo, y cualquier duda no va sobre lo que Dios ha dicho, y con ello voy a enfrentar esta dificultad. A ver, ¿no nos ha pasado eso a todos? Hay momentos especiales en las que lo hemos tenido. Hay hermanos que viven en esa condición, porque Dios les ha dado un elemento de fe muy especial, una condición de fe muy especial, en la que creen ciegamente. Simplemente se tapan los ojos y dicen, Señor, tú dijiste tal cosa y eso es así. Y las circunstancias naturales, las circunstancias normales, las circunstancias que vemos en este mundo, nunca serán superiores a sus que tú dices. Y es la gente, es el creyente que vive en ese nivel de creerle a Dios, en ese nivel de fe. Toman la medida de fe que Dios le dio, con el Espíritu Santo la hacen crecer de una manera exponencial, de una manera sobrenatural, porque solo así se puede explicar. Vamos a ver. Marcos 11, vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 11, para ver un poquito de esto, y luego vamos a ver algunos ejemplos. Marcos 11, 22 y 23. Dice lo siguiente. El Señor Jesús les está hablando a los apóstoles luego de que vuelven, habían pasado y Jesús buscó higos en una higuera que parecía tener higos, ¿verdad? Hemos hablado de este pasaje en otro momento, o sea, era una higuera que aparentaba tener higos, o sea, que aparentaba tener fruto y no tenía fruto. Entonces, Cristo le dijo, nunca más tendrá fruto, y la higuera se secó. Al día siguiente pasan y está la higuera seca. Y entonces Pedro le dice, mira, Señor, la higuera que tú maldijiste se secó. Y tomando el contexto de eso, Cristo les dice, versículo 22, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, vean de lo que estamos hablando,
Aquí lo está confirmando. Y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Ven esa oleada? Pedro se maravilló. Señor, se secó la higuera. Y Cristo viene y les dice, ok, si ustedes creen en eso, hasta este monte lo echan al mar. Claro, es un ejemplo para decir que pueden hacer cualquier cosa si se cree. El desastre ecológico que significaría tomar un monte y tirarlo al mar sería terrible. Pero aquí lo que Cristo está queriendo decir, no tienen limitaciones, podrían alcanzar cualquier cosa. Si ejercitan el don de fe, si entran en esa oleada, si creen sin tener ninguna duda. Ok. Algunos ejemplos en los que nosotros podemos ver a alguien que se mueve en ese nivel en la palabra. Hay un montón. Yo escogí algunos pocos para que los tomásemos. Y de los que a mí siempre me han llamado más la atención. Vamos a Génesis, capítulo 22. Es Abraham. Génesis 22. El Señor le dice a Abraham, mira, toma a Isaac, vete al monte Moriah, creo que es el monte Moriah donde le dice, llévalo y sacrifícalo. Preséntalo en sacrificio. Y entonces, Abraham, 22, 5 al 8, es la cita. Capítulo 22, versículo 5 al 8. Abraham se levanta, se va con unos siervos y llegan a la base del monte. Y en el versículo 5 les dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Y vean lo que les dice. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Apenas va, está en la base del monte. Y Dios le dijo, llévelo y lo sacrifica. Y mire lo que está declarando Abraham. ¿Será que está declarando fe o no? Claro que está declarando fe porque Dios le había dicho que en Isaac iba a tener descendencia. Y Abraham le había creído a Dios. Le creyó a Dios. Y aquí está demostrando cuán profundamente le creyó a Dios, que él sabía que Dios iba a hacer algo, no sabía qué iba a hacer. Pero Dios no le iba a mentir con relación a que Isaac sería su descendencia y en su descendencia serían benditas todas las naciones. Hasta hoy hemos nosotros recibido bendición de esa expresión de Dios para con Abraham y de esa promesa. Abraham dice eso. Continúo leyéndolos. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios te proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Otra vez Abraham confirma su nivel de fe en Dios. Le creía a Dios. Abraham se estaba moviendo en un nivel de fe sobrenatural, diferente. A ver, ¿quién de nosotros lo haría? Hoy para nosotros es muy fácil porque conocemos la historia. Pero ¿quién de nosotros lo haría? Sabiendo que Dios le pidió en sacrificio el único hijo que tenía. Y le dijo, ven, me lo sacrificas. Pero también él sabía lo que Dios le había prometido con relación a aquel hijo. Ya todos sabemos qué pasó. Abraham lo pone sobre la leña, levanta el cuchillo para sacrificarlo y Dios le dice, detente, por medio de un ángel, detente. Ya sé que me obedeces. Y había un carnero pegado por los cuernos en un matorral ahí cerca. Y ese fue el carnero para el sacrificio. Lo que Abraham había dicho, Dios se proveerá de carnero para el sacrificio. ¿Ven el nivel? ¿Ven la diferencia? No es lo mismo tener fe
que moverse en un nivel superior de fe, con el don de fe, creyéndole a Dios lo que ha dicho. ¿Qué mostró aquí Abraham? Que él creía que Dios le había dicho que en su descendencia serían benditas todas las naciones y que no iba a acabar con esa descendencia. Abraham confió y hizo hasta donde Dios lo llevó, hasta el extremo. Pero Dios en el extremo llegó y le dijo, ok, pare, ya sé que me obedeces. Ese es un caso. Y un caso muy, muy fuerte, ¿verdad? Para mostrarle a Dios, por medio del don de fe, que se cree en la palabra de Dios. Lo mismo hoy, nosotros tenemos toda la palabra y la palabra dice que Dios es fiel y en él no hay ni sombra de variación. Por lo tanto, si Dios te prometió una cosa, Dios la hará. Nunca variará. Y ahí tenemos que movernos en esa línea. Vamos a ver, otro que se movió en ese don de fe extraordinario, Elías. Vamos a Primera de Reyes 17:1. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Es Elías mostrando una expresión extraordinaria, un creerle a Dios lo que Dios le había dicho sin dudar en nada. Vean lo que dice Elías. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab. Acab era el rey en Israel, en el reino de Israel, y uno de los peores reyes que hubo, ¿verdad? De los más malvados. Y recuerden que Acab tenía por esposa a Jezabel. Que eso era un infierno, para decirlo claramente. Entonces le dice, vuelvo a leerles. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Se da cuenta lo que es atreverse a decir una cosa de esas? Sino por mi palabra. Dios se lo había dicho a Elías, Elías lo creyó y iba a volver a llover hasta que Elías lo dijera. Y efectivamente eso ocurrió. En esta historia, en el interín, antes de que vuelva a llover, Elías vuelve a hacer ejercicio de la fe con otro detalle fundamental, que fue con el pasaje que tiene que ver con los 400 o 450 profetas de Baal. Vaya ahí, siempre en Primera de Reyes, ahora el capítulo 18, un capítulo adelantito, de donde estamos, a los versículos 20 al 24. Capítulo 18, 20 al 24. Mire lo que dice Elías, o lo que hace Elías. Entonces Acab, o sea, si usted lee antes, Elías lleva a Acab a que tenga que convocar a los profetas de Baal. Porque Acab lo está acusando de que Elías es el que está haciendo todo el desastre, producto de que no llovía, que está haciendo en la hambruna en Israel y demás cosas. Y Elías lo mueve hasta el punto en que dice, bueno, vamos a ver, convoque a los profetas de Baal y vamos a probar quién es Dios. Entonces dice, Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. No le respondieron a esa insinuación que les hizo Elías. Entonces continúa. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Son 450, no 400. Dénsenos pues, dice Elías, 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego,
ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Y todos sabemos el resto de la historia, ¿verdad? Aquellos se rasgaron las vestiduras, se golpearon, se lapidaron de todo, y Baal nunca tiró, nunca lanzó fuego. Elías oró al Señor y vino fuego, consumió el holocausto y hasta el agua que habían puesto alrededor en una zanja que habían hecho sobre el holocausto que estaba ofreciendo Elías. Este es otro ejemplo de una fe sobrenatural, de un creerle a Dios que Dios es el Dios todopoderoso y que él podía hacerlo. No es fácil, porque Elías puso su cuello en juego en esta apuesta. Si Dios no consumía el holocausto y lo consumía Baal, a Elías le cortaban la cabeza. Si Baal no lo hacía y lo hacía Dios, Elías se volaba a todos los profetas de Baal. Y eso fue lo que ocurrió. 450 profetas de Baal los decapitó. 450 hijos de maldad, hijos del propio infierno. Así de sencillo. Y los acabó. Ajá. Qué prueba, ¿verdad? Qué valentía, qué fe la de Elías para hacerlo. Claro, en otro momento se le bajó la fe porque le dio miedo que Jezabel lo iba a carrerear, lo iba a decapitar, y salió corriendo al desierto, 40 días y no sé cuánto tiempo, 40 días y 40 noches caminando, hasta que llegó a algún lugar allá se le aparece Dios y le habla y entonces tiene que volver. Él creyó que solo él había quedado, porque ahí lo dice, solo yo he quedado, dice, y en realidad Dios le dice, no. Cuando estaba allá en la cueva metido, no, si yo me he guardado un remanente. Ahora tenés tarea que hacer, vuelve. Pero aquí Elías se mueve en esa corriente del Espíritu Santo que lo mueve a tener ese nivel de fe para creerle a Dios y hacer las cosas que se hicieron. Vamos a otro ejemplo, para que no nos falte. Antes de ir a ese ejemplo, les quiero dar uno que no lo incorporé, pero que a mí me encanta. Y es que ahorita viendo el desglose, digo, mira, no lo puse, pero se los voy a contar. Déjenme ver la hora para que no se me vaya mucho el tiempo. Ok, 12:17. Todavía tenemos un poquito de tiempo para llegar. Y es el pasaje que tiene que ver con el pueblo de Israel cuando iba a ser destruido por las matráfulas de Naamán, y la fe de Mardoqueo y la fe de Esther, de la reina Esther. Pero en realidad el que tenía la fe era Mardoqueo. Viene y Naamán monta toda la matráfula para acabar con todo el pueblo de Israel. Hace que el rey firme un edicto que por las leyes en ese imperio establecidas, el rey no lo podía echar atrás. Ya lo firmado, no podía arrepentirse, y el pueblo de Israel va a ser destruido. Y Naamán le habla a Esther y le dice que tiene que presentarse ante el rey para corregir todo esto y ver cómo se hace. Y entonces Esther le dice, pero es que el que se presenta al rey sin haber sido convocado puede ser muerto. Y Naamán le dice, bueno, si tú no vas, de alguna manera, de alguna parte vendrá la salvación de Dios. Y quién sabe, le dice, si para eso tú has llegado al reino. Pero ¿de quién fue la fe? Ya después reacciona y dice, bueno, si muero, muero. Ok, es una reacción en fe. Pero ¿quién tenía la fe? ¿Quién sabía que Dios no iba a permitir que su pueblo fuera destruido? Mardoqueo. Mardoqueo mostró un nivel de fe extraordinario, un don de fe. ¿Qué dijo? Dijo, Dios de alguna parte traerá salvación para su pueblo. Porque Mardoqueo conocía la palabra de Dios eterna, aún hoy, eterna para Israel. O sea, esa palabra no la ha abrogado Dios no ha cambiado en eso. Solo que abrió una dispensación en el tiempo, que eso es lo que estamos viviendo hoy, para que todos los gentiles entremos. Y luego el pueblo de Israel
será reinjertado, dice Pablo, en el patrón, hablando en términos de injertar, que es Cristo. Ese es el patrón. Cuando se mete un injerto para salvar al pueblo de Israel. Vamos al libro de Daniel, capítulo 6, versículos del 7 al 10. Daniel en el foso de los leones. ¿Qué hizo Daniel? Eso es precioso. Daniel a mí me confronta siempre. Hay personajes que me confrontan, que me encantan. David, Daniel, son para mí ejemplificantes. Capítulo 6 de Daniel, versículos del 7 al 10. El rey había definido 3 personajes que estaban sobre todas las provincias del reino. Uno de esos era Daniel. Pero los sátrapas que gobernaban las provincias andaban buscando cómo acabar con Daniel. No les caía bien. Claro, era el enemigo el que estaba haciendo el asunto, ¿verdad? Porque Daniel era testimonio de Dios en ese reino. Y entonces estos sátrapas, gobernadores de las provincias, vinieron al rey y le dijeron, mire, te solicitamos que emitas un edicto en el cual todo aquel que no solicite del rey alguna cosa, sino que lo haga a otro ídolo o a otro dios, que sea muerto. Y el rey lo firmó, feliz de la vida, ¿verdad? Le estaban levantando el ego hasta donde no más. Resulta que Daniel se dio cuenta de eso y entonces en los versículos 7, vamos a leer del 7, capítulo 6, del 7 al 10, dice lo siguiente. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones. Era el foso de los leones donde tenía que ir. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado. No podía ser revocado. Si lo firmaba, ya no se podía revocar. Conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Del 10 en adelante. ¿Qué es lo que hace Daniel cuando se da cuenta de eso? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. A ver, ¿le creyó Daniel a lo que podía suceder o le creía Daniel a Dios? ¿Lo atemorizaba el edicto del rey a Daniel o le creía más al Dios poderoso que él había conocido y que lo había respaldado hasta ahí? Aquí Daniel pone en juego su vida y dice, no, sacaron el edicto, pero yo no estoy dispuesto a renunciar a mi Dios y a lo que mi Dios me ha dicho y a lo que ha hecho conmigo. Bueno, sucede que los sátrapas vienen, ya sabían lo que hacía Daniel, lo ven, lo acusan y el rey no puede liberar a Daniel de que caiga en el foso de los leones, tiene que ir al foso de los leones. En los versículos 18 al 24, pase allí del 10 al 18, podemos leer lo siguiente. Daniel es bajado al foso de los leones y dice, versículo 18, luego el rey fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey amaba a Daniel por su sabiduría. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel,
siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves,